Muy buenas tardes, queridos estudiantes, bienvenidas a esta su segunda clase de currículo. Hoy sábado 15 de agosto, recordarles y hacer la invitación de revisar la plataforma donde ustedes pueden ver que los contenidos ya están subidos y donde pueden de igual manera relacionar todo lo que se va a trabajar como tal este sábado. Recordarles que los encuentros que vayamos a tener por la plataforma Meet tienen que ustedes encontrarse con el uniforme, tener todo a la mano lo de la toma de apuntes y de igual manera les presento como tal la evidencia que vamos a entregar después de esta clase. ¿Listo? Entonces, bienvenidas a esta la segunda lección de currículo en educación inicial. Listo, entonces cuando hablamos de currículo en educación inicial, nosotros lo vemos desde 4 puntos de vista, los cuales el Ministerio de Educación son los que nos dan estos lineamientos curriculares en busca de un proyecto educativo institucional y que nos brinde también una formación integral del educando. Estos 4 puntos de vista se dividen en el significado y sentido de la educación preescolar, en el marco de referencia de nivel preescolar, la visión del niño desde las dimensiones de desarrollo, que acordémonos que estas dimensiones son las que se evalúan dentro de un colegio, y todo lo que tiene que ver con la postura de abrir caminos en busca de una educación de preescolar. Empezamos con la primera, que es todo lo que tiene que ver con el significado y sentido de la educación preescolar. Este es visto desde 4 puntos de vista. El primero, que es aprender a conocer, el cual nos permite a nosotros entender de qué manera el estudiante tiene esa primera premisa de buscar una información y de buscar un contenido a nivel de conocimiento, y cómo este conocimiento nuevo que él aprende a través de ese conocimiento puede de alguna u otra forma integrarse con un conocimiento previo que el estudiante tenga. Este aprender a conocer nos permite que el estudiante entre en una etapa de observación y exploración a nivel familiar, a nivel social o a nivel educativo. A través de ese conocimiento entra todo lo que es el aprender a hacer, que es la segunda parte del sentido de la educación preescolar, que busca que con este conocimiento que el estudiante tiene a través del aprender a conocer, implique y de qué manera él aplique ese conocimiento a diferentes posturas que se le vayan presentando, igualmente en el contexto familiar, social o educacional. Al tener de pronto este confrontamiento de saber aplicar este conocimiento, es importante que de igual manera el niño aprenda a vivir en sociedad y aprenda a vivir con sus demás pares. De qué manera él procesa todo su conocimiento, de qué manera él enfrenta ese conocimiento con otro niño y con otro tipo de conocimiento que este niño pueda tener, y de qué manera se puede dar dando esa socialización entre pares que permite como tal una armonía en el momento de conocerse y en el momento de adaptarse a un contexto nuevo. Y de esta manera todo lo que es el aprender a ser persona, ser humano, que es el sentido inicial de la educación preescolar, que es de cómo manera estos 3 componentes a nosotros nos permite como tal que el estudiante sea un ser humano con múltiples funciones, un ser humano que también permita tener bases tanto cognitivas desde la parte de conocimiento, como bases que nos permitan a nosotros como docentes darles una parte ética o moral. Después de esto entramos a todo lo que tiene que ver con el marco de referencia a nivel preescolar. Acordarnos que todo este marco de referencia nace desde un marco legal, que los primeros en darnos a nosotros la pauta es el Ministerio de Educación Nacional, desde la Ley General 115, pero que también nos da un decreto que habla únicamente de lo que hay que tener en cuenta a nivel preescolar, y que se da a través del decreto 2247 de 1997, y en el capítulo 2 nos refiere todo lo que tiene que ver con las orientaciones curriculares y nos habla de esos principios que se tienen que tener, esos principios pedagógicos que se debe tener a nivel preescolar. En cuanto al marco de referencia, nos habla desde la parte psicológica, porque es importante entender al estudiante desde la mente, desde cómo él da respuesta a ciertas preguntas en cuanto al comportamiento ante la parte social, en cuanto a la forma en que él se desenvuelve como ser humano. Pero también en cuanto a la pedagogía, y aquí nos habla todo lo que tiene que ver los principios de educación preescolar, que también están referidos en la Ley General 115.
Hablamos de un principio de integralidad porque buscamos un ser humano íntegro, que esté completo, que tenga varios componentes y que en esos componentes sea visto como un desarrollo humano óptimo. Desde el principio de la lúdica porque nos permite entender el tipo de conocimiento que se le puede dar al estudiante a través del juego, a través de diferentes didácticas, como lo veníamos hablando, de diferentes métodos, de diferentes recursos que se puede llegar a tener, y más siendo en esta etapa inicial. Y es el principio de participación porque a partir de la parte integral y de la parte lúdica nos permite que el estudiante sea partícipe en el hogar, en la escuela y en la sociedad. Listo, como tercer punto tenemos todo lo que, o perspectiva, tenemos todo lo que es la visión del niño, el desarrollo en cuanto a sus dimensiones. Lo que aquí como tal se presenta no es una forma, digamos, de que la primera dimensión sea más importante que la última, no, es algo que ya de alguna u otra manera es necesario identificar una mejor comprensión del ser y del quehacer de cada niño, y entendiendo también que estas dimensiones lo que a nosotros nos permiten es entender al niño desde diferentes puntos de vista y entender que cada niño tiene su ritmo o que cada niño como tal se reconoce desde diferentes contextos. La primera dimensión que nosotros tenemos es la dimensión socioafectiva, que es la manera en cómo él logra integrarse a la sociedad, desde la manera en cómo él también puede llegar a expresar sus sentimientos, sus pensamientos, de qué manera él puede darse a conocer. Una dimensión corporal que nos permite a través del preescolar tener en cuenta todo el desarrollo físico que él tiene, y dentro de este desarrollo físico mirar de qué manera va su visión locomotora, de qué manera también se le evalúa todo lo que tiene que ver con el espacio de lateralidad, la coordinación visiomotora, que es muy importante al principio, digamos, de los primeros años. Una dimensión cognitiva que nos permite ver los logros y alcance que el niño ha tenido a través del conocimiento en cuanto a identificar, relacionar, aprender, discriminar en cuanto a cierto tipo de conocimiento. La dimensión cognitiva que nos permite a nosotros evaluar como docentes todo lo que tiene que ver el enriquecimiento en la producción tanto textual, verbal y en cuanto a la expresión física. Una dimensión estética que de igual manera nos permite a nosotros entender desde la parte de la limpieza y desde la parte en cómo ellos pueden observar el resto de su espacio y el resto de su entorno. Una dimensión espiritual que no tiene que ver directamente con religiones, sino directamente desde la parte humana, y una dimensión ética que es la que nos permite a nosotros la formación de valores y la formación de moral desde el estudiante. Teniendo en cuenta que estas 7 dimensiones que nosotros estamos observando son las dimensiones en las cuales se evalúa un niño en etapa de educación preescolar. Y entramos a la última perspectiva, que es todo lo que tiene que ver con abrir caminos desde el preescolar, donde se abordarán aspectos de conocimiento, donde se aborda todo lo que tiene que ver con el PI y cómo todas estas bases van en construcción a esos lineamientos curriculares. Encontramos la educación preescolar desde el proyecto educativo institucional, donde se tiene que mirar en cuenta lineamientos curriculares, principios pedagógicos, los fines de la educación. Un componente conceptual, porque tiene que ver una teoría, porque tiene que haber como tal un marco legal teórico que nos permite a nosotros dar algo de dirección. Un componente administrativo, porque la parte administrativa es una gestión importante que permite a los colegios dar una viabilidad y una funcionalidad hacia la formación del estudiante. Un componente pedagógico que permite de alguna u otra manera evaluar los diferentes procesos de enseñanza y los diferentes procesos de aprendizaje que el estudiante tiene. Y un componente de interacción y proyección comunitaria, porque nos tiene que permitir que el ser o el educando que nosotros estemos formando tiene que ser útil hacia la sociedad y hacia la proyección de su comunidad. Dicho lo anterior, entonces hacemos la retroalimentación que el currículo en educación inicial o en preescolar es visto desde 4 etapas: el significado y el sentido de la educación preescolar, los marcos de referencia
que es la pedagógica y la parte psicológica, la visión de las dimensiones del niño en el desarrollo, que son 7, y todos los componentes que se tienen para abrir caminos desde el preescolar. Listo, dicho lo anterior, entonces la evidencia a entregar esta semana, antes del 20 de agosto, es un noticiero. Ustedes tienen que grabarse, escoger alguno de los temas que más les haya llamado la atención, grabarse, subir el video a YouTube y me tienen que enviar el link. El foro está abierto, cualquier duda, cualquier inquietud me la hacen llegar y con muchísimo gusto les voy a contestar. Tengan todos una feliz tarde y un feliz fin de semana.